Buenas tardes a todos los amigos, a todos los seguidores de las redes sociales, a las personas que se conectan a esta hora a través de nuestro programa y a través de las redes de Área Política. Recuerden que estamos con Don Obed Moreno, comunicador social y periodista, está en www.areapolitica.com y es un fanpage con @areapolítica. Soy Andrés Henao, su periodista de amigo, y estamos en www.noticiastcm.com.co y en nuestra fanpage con @noticiastcm, y después de las 8 de la noche, finalizado el noticiero del canal local de excelencia de todos los pederanos a través del canal CNC. Entramos a las 8:45 con nuestro programa virtual Sin Libretos. Don Obed Moreno, feliz viernes, ya 5 de junio. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola Andrés, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va todo? Pues bien, viendo tanta noticia, viendo tanta cosa que pasa a nivel nacional, preocupado con el tema de lo que dicen, nada, que salen los protocolos del Ministerio de Salud para que se inicie el tema del fútbol colombiano, que muchos dicen sería un gran alivio y pues bajaría mucho el estrés poder verlo uno, aunque sea las transmisiones por fútbol, pero la expectativa de todo lo que suceda, don Obed. Sí, señor, pues habían dicho que a partir del 8 de junio, es decir, desde el próximo lunes, se iniciaban con los entrenamientos. No sé cómo irá el asunto. Supone uno que iniciarán entrenamientos, pero lo que ellos hace falta, la claridad en cuanto a los protocolos para el regreso del fútbol y que definan cómo lo van a hacer, en qué sedes finalmente. Recordemos que Pereira y el eje cafetero se postularon, por llamarlo de alguna manera, para ser parte de estos protocolos o de albergar acá los partidos del fútbol profesional colombiano. Esperemos que sucede, pero muchas noticias porque la Fiscalía hoy ha dado varias noticias, entre ellas pues ese tema de la orden de captura que le ponen al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por irregularidades de contratación. También salió acá, referente a Pereira, que la Fiscalía imputó delitos a 2 funcionarios de la alcaldía por presunta corrupción en contratos. De eso pues vamos a estar hablando un poco más ampliamente. ¿Usted cómo va viendo las cosas, señor Andrés? Don Obed, el tema del doctor Aníbal Gaviria muy preocupante, pues cuenta con el respaldo total de los diputados de la Asamblea y la comunidad, porque es un periodo más que él ha estado al frente de esta administración y se ha caracterizado por ser un hombre intachable. Y aparte de eso, súmele los quebrantos de salud que él había manifestado desde hace una semana. Estaba reunido hasta hacia la 1 de la tarde, todavía con su gabinete de asesores jurídicos. No se sabía si en el piso número 12 de la gobernación del departamento de Antioquia o si desde su casa era esta reunión, porque él ya había manifestado días atrás los quebrantos de salud que venía presentando, y preocupante por lo que sucedía con ese contrato. Más de 1.200 millones de pesos, dos adiciones presupuestales, un adelanto de ese contrato más del 25% sin alguna contraprestación o garantía a esta firma, y pues esperar qué pasa, como dicen los antioqueños, con estas investigaciones, y tristemente para él y para su familia y el entorno de asesores y de colaboradores de la gobernación, pues esta situación que atraviesa. Recordemos que esto es en lo referente con el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de La Paz, que es un tramo entre un sector que se conoce como La Cruzada y Caucasia, que es además algo que viene desde hace 15 años, suscrito por un valor de más de 40.000 millones de pesos, y desde ahí viene, digamos, todo el cuento, pero las irregularidades, según la Fiscalía, vienen de ahora, de cuestiones recientes, ¿no? Sí, señor. Es de las adiciones presupuestales, de las últimas que se hicieron a ese proceso de esa troncal. Y bueno, ahí vemos cómo la famosa paz, y la paz sigue causando estragos y sigue causando problemas hasta en las contrataciones. Y concerniente al tema de Pereira, pues preocupante que se continúen dando este tipo de situaciones. Muy bueno por las CIAs, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, todos los hallazgos que se dan, y muy bueno para la transparencia y para bien de los pereiranos, pero preocupante que estas situaciones se sigan presentando y se estén dando en la actualidad, don Obed Moreno. Vea, para muchas personas les he escuchado y les he visto que dicen que es una fiscalía que busca ser mediática, o sea, darse como mucho bombo, mucho reconocimiento. Y uno entiende, en parte, digamos, todas estas entidades, no solo la fiscalía, todas las IAS,
la misma policía, el mismo ejército, pues siempre que asestan un golpe, por decirlo así, o que tienen los que se conocen como los positivos, pues tienen que darlos a conocer, ¿cierto? Tienen que salir a decir, investigamos esto, hicimos esto, encontramos esto, los Claro, responsables o los presuntos responsables son estos, y se les van a imputar tales delitos. Lo decíamos cuando salió esta información, creo que hace unos 20 días, sí donde la señor, 20 Fiscalía días. ya había advertido sobre esta situación, y ya vamos a recordarle a quienes nos siguen sobre qué se trata. Eh, Uno quisiera que esto no sucediera en Pereira, como lo que sucedió en Dos Quebradas en el gobierno pasado, porque son cosas que desestabilizan a los gobiernos. Sin embargo, vamos a ver qué sucede. Entonces, recordemos que la Fiscalía imputó los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público a 2 funcionarios de la alcaldía y también 3 integrantes de firmas contratistas por presuntas irregularidades en contratos suscritos para atender la emergencia sanitaria del COVID-19 en la ciudad. Recordemos estos 2 funcionarios. Son la secretaria privada del alcalde de Pereira, Carlos Maya, Doctora Mónica. Mónica Patricia Botero, y Alexander Galindo López, que oficia como director de gestión del riesgo de la alcaldía de Pereira. Y los particulares o los contratistas son Efraín Rodríguez, director general, y John Jairo Segura, representante legal de Emprender S.A., y Julio César Bustos Villegas, representante legal de Bustos y compañía. Para que usted ya me entre, digamos, como analizar un poquito estos hechos, según la Fiscalía, según la información de la Fiscalía, son materia de investigación y hacen referencia a la contratación de kits de mercados como ayuda humanitaria por la emergencia sanitaria del COVID-19 en Pereira. Uno de estos contratos se suscribió con Emprender por 200 millones de pesos para la adquisición de 2.000 kits alimentarios y el otro a Bustos y compañía por 800 millones para 8.000 kits alimentarios. Dice la Fiscalía, es lo que le estoy aquí leyendo, es lo que dice la Fiscalía, el acuerdo ilícito de precios en el que al parecer participaron los funcionarios junto con las empresas contratistas habría permitido fijar y unificar precios de venta de cada mercado que permitiría mayor utilidad a los contratistas. Es decir, lo que se ha llamado como los sobrecostos, ¿no? El 30 de Sí señor. marzo, el 30 de marzo de 2020 se celebraron los contratos que generaron detrimento al municipio por 29 millones y 67 millones respectivamente, como resultado de los sobreprecios cobrados en estos mercados. Es decir, un poco más de 100 millones de pesos en estos 2 contratos. Esa es la situación concreta. Bueno, es un tema, como usted dice, las autoridades. Hemos visto que han hecho mucho eco en las redes sociales y en los medios de comunicación a nivel nacional la premura del fiscal general de la Nación debido a la cercanía, debido al encargo que le ha dado, debido a las palabras del señor presidente. Y muchos también dicen que estos resultados tienen que ser cuanto antes y esperemos que no se vuelva una fiscalía de falsos positivos con el fin de dar resultados y con el fin de adelantar y de buscar todo ese show mediático. Otros también, y vale la pena ahí decir que qué bueno que fuera de igual manera los resultados en la niña política, en la parapolítica, en todos los políticos investigados a nivel nacional, que sea con esta misma premura que se dan esos contratos pequeños, que todo debe ser con lupa. No es porque sea un contrato pequeño lo dejen pasar de agache, pero qué bueno que Exactamente. también así fueran y esa eficiencia se tuviera en los casos grandes o de Brecht, casos de campañas, de dineros en campañas del presidente electo y de la campaña de Petro, que se hablaba que habían llegado, que se diera esa premura cuando se decía que habían dineros del narcotráfico en campañas de alcaldía y gobernación en Risaralda, y se habló, nadie denunció, nadie dijo nada y no resultó ninguna Y investigación. los que en su momento hablaban de dineros o de presuntos dineros provenientes del norte del valle para la campaña, sobre todo de gobernación, hoy están calladitos y ni siquiera hablan de los planes de desarrollo de cómo está Risaralda, cómo está Pereira, solo se fijan en lo que ocurre en la capital y a nivel país, pero de los temas de acá, calladitos. Y me parece muy bueno eso que usted está diciendo, porque es que unas irregularidades o unos robos o unos presuntos detrimentos, etcétera, etcétera, eh,
son por 1 peso, o por 100 millones de pesos, o por 1.000 millones de pesos. Está bien que lo hagan. Esperemos que, como muchos lo piensan, esto no sea solo parte de un show mediático de la fiscalía, sino que se mida con el mismo rasero todas las situaciones, porque sí es preocupante que muchos dineros se estén yendo a manos que no corresponden durante la atención de esta pandemia. ¿Qué paró y en qué terminó las investigaciones de corrupción, de supuestas denuncias que eran evidentes en el IDM del municipio de Dos Quebradas, en la administración pasada, que se hablaban de capturas de más concejales, una cantidad de irregularidades y de procesos en la alcaldía del municipio industrial que no quedaron en nada, simplemente en corrillos, en rumores, en chingaderos? ¿O es que unos tienen más influencias o tienen más padrinos políticos en Bogotá que se pueda mover fácilmente dentro de estas entidades para bajarle la temperatura, como se dice vulgarmente, o para que cojan la carpetica y la metan abajo en fila y prescriba? Tristemente, pero también es ese llamado. Y usted del O caso para que está hablando. sacarla posteriormente en el otro momento político. Ah, sí, señor, claro, para Usted sabe que refrescársela cuando y llegan los apretar la momentos vía. políticos empiezan a surgir esas carpetas que han estado archivadas durante cierto tiempo. Don Obed Moreno, ¿sabe usted si el representante del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo Chupi de Risaralda, se radicó en la capital de la República? ¿Está viviendo allá? Porque es que lo veo muy dedicado al gobierno de la doctora Claudia López y habla y comenta y dice y tuitea y dedicado a la administración de la capital de la República, a hacerle veeduría y control. Pues vea, justamente, ahorita se lo decía, él fue uno de los que aquí alertó sobre ese tema, se rasgó las vestiduras diciendo que habían dineros procedentes del norte del valle para campañas aquí de la gobernación de Risaralda, nunca especificó para cuál campaña. Hoy lo vemos contento con el gobierno de Víctor Manuel Tamayo, haciendo parte también de acuerdos programáticos, ¿no? Recuerde que muy bien la doctora Adriana López, candidata del Centro Democrático por el Partido Conservador, era la única transparente, honesta e impoluta. Centro Democrático, Centro Democrático. Ah, bueno, del Centro Democrático. Y de igual manera, Eduardo Cardona, que era el candidato, una gran persona, un gran señor, pero eran los candidatos intachables. De ahí para abajo todo olía a corrupción. Hoy vemos cómo desde el día de elecciones, que yo estaba pendiente de las redes sociales de la señora Diana López, hizo un comentario con unas palabras muy al nombre del cargo que le corresponde hoy, y hoy están cobijados bajo la misma manta. Y eso está bien, eso no es malo, pero no salgan a acabar con una campaña y posteriormente toman tinto, piden favores políticos y están ahí todos, como diría mi abuela, comiendo del mismo plato. Entonces es importante que hiciera unos análisis, revisara, sacar el tiempito en estos temas de pandemia, en esta época de pandemia, y se dedicara con el senador a revisar los planes de desarrollo y ellos que hablan de los municipios, porque no se han pronunciado ni de Belén, ni de Balboa, ni de Santuario. Claro, Entonces es como ese llamado a es que que traigamos la mirada un poco a la región y dejemos la capital o dejemos los verdes quietos. está bien. Gabriel Vallejo, como representante a la Cámara por Risaralda, es una figura nacional. Está bien que hable de Bogotá, que hable de lo que ocurre en la capital, de que no está de acuerdo, en fin. Pero es que él es de Risaralda. Él también tiene que contarnos cosas de acá. O sea, analice también de acá, que, cómo le parece el plan de desarrollo, qué es lo que está sucediendo de Pereira, qué tal le parece también. En fin, me parece que no solo hay que poner los ojos en lo que ocurre en la capital, sino aquí, en lo que nos afecta también a nosotros. Sí, señor. Don Obed, había hecho yo una transmisión de lo que sucedía en el municipio industrial y de verdad, tristemente lo tengo que decir, me dio literal pereza anoche de repetir el mismo video para pasar los mismos motociclistas. No sé si esta normatividad permite que los habitantes de Dos Quebradas pidan domicilios a Pereira y entonces por eso tanto taxi se atesta el municipio industrial de estas encomiendas, de estos taxistas que deben de desconocer la normatividad que está aplicando o de pronto esa ley no era para los taxistas, pero en el sector de Campestre A, B y C, la entrada a Santa Isabel, vía a Playa Rica, en la parte de atrás, porque no
hay que sacar las vías nacionales que son exentas de estas situaciones, el desorden total, almacenes abiertos, locales comerciales y de alimentos hasta las 11 de la noche. Pero bueno, en fin, eso es lo que pasa en el municipio industrial. Lamentable esa situación. Señor, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Don Obed Moreno, a usted un feliz fin de semana, que descanse. Vemos ya mucha gente en la calle, vamos a tratar de empezar a activar algunas entrevistas así salteadas durante la semana para también guardar el aislamiento y que esté muy bien. A todos los amigos y seguidores, recuerde darle like, recuerde darle me gusta y un feliz fin de semana para todos. Igualmente.